¿Me confirman si ven en la pantalla? Sí se ve, doctor. Listo, muy bien. Estuvimos viendo los antiepilépticos, ¿no? Y su clasificación general, mecanismo de acción, etcétera, en conjunto. Mencionaremos algunos antiepilépticos de manera específica, ¿no? Debido a que, digamos, son clásicos unos y otros van tomando importancia y son los más utilizados en la clínica. Uno de ellos, y algo así como podríamos decir el referente de los antiepilépticos, es la fenitoína o difenilidantoína, ¿no? Que es una fosfenilidantoína. Este fármaco, en cuanto a su mecanismo de acción, bloquea los canales de sodio voltaje dependientes, pero no reduce los potenciales en punta a nivel del foco. Eso quiere decir que no actúa sobre el lugar donde se desencadena las despolarizaciones para dar el cuadro de epilepsia, y a eso se llama el foco, ¿no? Pero sí interrumpe la propagación de los impulsos. Ahora, entonces, lo que hace es de que al interrumpir la propagación no va a haber síntomas clínicos manifiestos, pero hay una actividad que está ahí, ¿no? Aparte de esto, la fenitoína es un inductor enzimático. Sí, administrado por vía oral, también se puede administrar por vía intramuscular, pero no es para casos de emergencia por vía endovenosa, para alcanzar niveles séricos que van de 10 a 20 microgramos por mililitros. Por vía oral, su absorción es completa, pero el tiempo es variable, de 3 a 12 horas, ¿no? Y el 90% se une a la albúmina. Metabolizado el 95% a nivel hepático con una cinética de orden cero, ¿no? Eso que indica que las enzimas, como la CYP450, especialmente CPI C910, son saturables, ¿no? Ahora, dentro de los efectos secundarios que dependen de la dosis dependiente. Y esto es que se llama bueno saberlo porque cuando hemos hecho la referencia de iniciar un tratamiento, cuando es monotratamiento y no hay respuesta al tratamiento, entonces se va jugando con la dosis y generalmente se aumenta. Y entonces en estos casos va a haber efectos secundarios dosis dependiente. Entonces, según la dosis que hemos alcanzado, ¿no? Entre sus efectos está el efecto sobre el sistema vestíbulo-cerebeloso, que puede dar lugar a ataxia, visión borrosa, puede haber también hiperactividad, fatiga, el paciente dificultad para concentrarse. Ahora, cuando la intoxicación es aguda, puede haber sedación, confusión, nistagmos, diplopía y ataxia, que es lo que caracteriza, y hay que tener mucho cuidado con estas formas, diplopía y ataxia. Eso significa una intoxicación aguda e importante. Altera también el metabolismo de la vitamina D, y como se da tratamiento por largo tiempo, entonces puede dar lugar a osteomalacia. Dentro de los efectos secundarios que pueden presentar, pero que no dependen de la dosis, están sus efectos sobre el colágeno. Puede dar lugar a hipertrofia gingival, por ejemplo, o que se ve en un paciente, cambios en las facciones, claritas las personas, no son como abstraídas y no hay expresión en su rostro, ¿no? Puede haber rash cutáneo, hirsutismo, ¿no? Puede dar lugar también a hepatitis y linfadenopatía, semejante a una enfermedad de Hodgkin, ¿no? Ahora, también puede dar lugar a reacciones de idiosincrasia mayores, como pseudolinfomas, lupus, agranulocitosis, dermatitis alérgica, síndrome de Steven-Johnson, anemia plástica y falla hepática. Por eso es necesario monitorizar controlando hemograma, función hepática. La fenitoína teratogénica, por donde quiera que ustedes quieran, no se administra embarazadas. Indicaciones: todas las formas de epilepsia, excepto las crisis de ausencia. Y también se le administra para el dolor neurálgico. Está contraindicado en caso de arritmias y bloqueos cardíacos.
aunque la fenitoína también se la puede utilizar como antiarrítmico. Entonces, la fenitoína tiene un efecto, una acción antiepiléptica eficaz para las convulsiones tónico-clónicas y generalizadas y crisis parciales, pero no las crisis de ausencia, ahí no incluye. Efectos secundarios, estos se producen con el tratamiento crónico, generalmente, ¿no? La intoxicación crónica sobre todo. La carbamazepina es otro de los fármacos, digamos, muy utilizados, ¿no? Y también está la osacarbamazepina, que es un deshidróxido de la carbamazepina. Su mecanismo de acción, un bloqueo de los canales de sodio y voltaje dependientes también. Administrado por vía oral, su absorción es lenta y errática en 6 a 8 horas. El nivel sérico alcanzar es de 4 a 8 microgramos por mililitro. 70% está fijado a proteínas de la sangre y tiene un tiempo de vida media de 36 horas, ¿no? Y prácticamente va disminuyendo en 8 a 12 horas posteriormente. Es también inductorio enzimático, aumenta por lo tanto la metabolización de otros fármacos, por lo cual estos fármacos disminuyen en su tiempo de vida media, ¿no? Su metabolización es hepática, tiene, mejor dicho, en metabolización hepática a 10-11 epóxido activo, ¿no? Y es inactivado más bien por conjugación mediante la CYP3A4, ¿no? Que le transfiere el ácido glucoronosilo. Dentro de los efectos secundarios, dosis dependiente, somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía, visión borrosa, incoordinación, dificultad para concentrarse, ¿no? Se puede presentar intoxicación aguda con hiponatremia tardía. Puede haber también estupor, coma, hiperirritabilidad, convulsiones y depresión respiratoria. Dentro de los efectos secundarios no dosis dependiente, RACH, síndrome de Stevens-Johnson, eosinofilia, linfadenopatía, esplenomegalia. Puede haber leucopenia con agranulocitosis, anemia plástica, sobre todo en personas mayores en ancianos a los 4 meses de que se les dé el tratamiento, ¿no? También puede haber trombocitopenia transitoria, anomalías pancreáticas y también se menciona que tiene alteraciones a niveles hepáticos, ¿no? Pero no está muy claro. En cuanto a su categoría con respecto al embarazo, tiene categoría D, entonces tampoco se debe administrar a embarazadas. Indicaciones: todas las formas de epilepsia excepto las crisis de ausencia, y también en el dolor neurálgico. Tiene acción entonces la carbamazepina como antiepiléptico y también tiene un efecto analgésico y antimaníaco. Los efectos los vamos a ver posteriormente, pero no es utilizado con esos fines. Hay otras drogas que son mucho más eficientes, digamos. Eficaz para convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales, no para las crisis de ausencia. Entre las reacciones adversas, aún con todo lo que hemos mencionado, se le considera como un fármaco bien tolerado. El ácido valproico o valproato, ¿no? O divalproato sódico. Su mecanismo de acción es bloqueo de los canales de sodio. Incrementa el GABA en el cerebro, el mecanismo no se sabe, e inhibe la inhibición de la desacetilasa de las citonas, ¿no? Esto debido porque cambia transcripción de genes. Su administración vía oral, vía endovenosa, se absorbe bien, los alimentos retrasan su absorción, más o menos en 2 horas se absorbe, 80% queda en biodisponibilidad, tiempo de vida media de 10 a 15 horas. Ahora bien, en caso de primera línea, ¿no? Esas son sus características, y el nivel sérico que se debe alcanzar es 50 a 100 microgramos por mililitro. 90% se une a las proteínas plasmáticas. Metabolización hepática, 95% por conjugación y oxidación, metoxidación, ¿no? Y en esta
La metabolización da lugar a metabolitos activos. Efectos adversos. 16% de los pacientes presentan efectos adversos gastrointestinales transitorios, anorexia, náuseas, vómitos. Es más raro dolor abdominal, pirosis, ¿no? Se recomienda entonces, para evitar esto, la administración y la dosificación debe ser incrementándose de forma gradual, ¿no? Sobre el sistema nervioso central causa sedación, ataxia, temblor. Da lugar a aumento del apetito con pérdida del cabello. Puede dar lugar a toxicidad hepática, que puede ser grave, inclusive letal, sobre todo en menores de 2 años, y cuando se le utiliza el ácido valproico con otros medicamentos, en una medicación múltiple, ¿no? Generalmente el tiempo para este tipo de reacción adversa grave es más o menos en los 4 meses. Es importante la vigilancia de la función hepática. Puede dar lugar también a trombocitopenia. Categoría D para el embarazo. Puede dar lugar a espina bífida, anomalías cardiovasculares, bucofaciales y aún digitales. Indicado en todas las formas de epilepsia, inclusive las crisis de ausencia. Entonces, el ácido valproico tiene acción antiepiléptica, analgésico y antimaníaco, ¿no? Se le considera aún con todo un fármaco bien tolerado, eficaz para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales. Puede ser también útil en las crisis de ausencia y en la profilaxis de las convulsiones febriles. Y 2, también junto con la fenzosuximida y el metsuximida. Su mecanismo de acción inhibe las corrientes de calcio de bajo umbral, las corrientes de calcio transitorias, ¿no? Administración vía oral, buena absorción, no se une a proteínas, nivel sérico a alcanzar es 33 más o menos 9 microgramos por mililitro, tiempo de media de 40 a 50 horas, en promedio 30, ¿no? Metabolización hepática totalmente por hidroxilación. Entre los efectos adversos, náuseas, vómitos, anorexias, dolor, sobre todo con los alimentos. Sobre el sistema nervioso, somnolencia, letargia, fatiga, alteraciones del humor, cefalea, mareo. Puede haber también erupciones cutáneas. Inhibir la médula todavía es más bien muy raro. Efectos leucopénicos y trombocitopénicos. Esto puede dar lugar a hemorragias, hematomas, etc. Indicaciones: crisis de ausencia simple, sobre todo en niños, pero empeora los ataques tónico-clónicos. Entonces hay que hacer bien el diagnóstico diferencial para evitar una complicación. Contraindicado: disfunción hepática, problemas renales y el embarazo. Eficaz entonces la etosuximida en crisis de ausencia típicas y algunas mioclonías también. Absorción oral rápida y completa, en realidad es errática, ¿no? La lamotrigina suprime las descargas rápidas de manera sostenida de las neuronas, inactiva los canales o voltaje dependientes, también los canales de calcio voltaje dependientes. Y esto hace que disminuya la secreción del glutamato también. Ahora bien, administración por vía oral, buena absorción, 55% de unión a proteínas, nivel sérico a alcanzar 3 microgramos por mililitro, tiempo de vida media 24 a 34 horas, metabolización hepática por glucurono conjugación mediante cinética de orden 0. Efectos adversos sobre el sistema nervioso central: somnolencia, mareo, cefalea, diplopía, náuseas. Es raro que dé lugar a disfunción hepática. Puede dar lugar a exantemas, dermatitis en el 1-2%. Puede ser muy peligroso este problema. Hay que retirar el fármaco, ¿no? Categoría C para el embarazo.
indicado para convulsiones parciales en monoterapia, enfermedades neoclónicas y en enfermedades de ausencia, en crisis, enfermedades de ausencia. La vigabatrina aumenta la actividad del GABA por inhibición irreversible de la GABA transaminasa, que es la enzima que degrada este neurotransmisor. Se administra por vía oral, buena absorción, tiempo de vida media de 6 a 8 horas. Efectos adversos, somnolencia, mareos, depresión. Puede haber también alucinaciones visuales, sobre todo con el tratamiento crónico, y estas alucinaciones se presentan en el 33% de los pacientes, ¿no? Más o menos lo que se ha visto. Puede haber agitación, confusión, psicosis. Indicaciones: epilepsias no controladas por otros anticonvulsivantes, sobre todo convulsiones parciales. Contraindicado en pacientes con psicosis. La gabapentina o pregabalina, su mecanismo de acción es semejante al GABA, aumenta la concentración del GABA cerebral y disminuye la liberación del glutamato. Administrado por vía oral, su tiempo de vida media es de 5 a 8 horas. Absorción y eliminación con cinética de orden cera. No se metaboliza, y se elimina por vía renal. Efectos adversos: somnolencia, mareos, depresión, ataxia, cefalea, temblor. Se le indica como un coadyuvante al tratamiento de convulsiones parciales y tónico-clónicas generalizadas. También el dolor neutropénico y la neuralgia posherpética en caso de adultos. Contraindicado y precauciones cuando se administra estos fármacos, la gabapentina y pregabalina. Si por alguna razón hay que retirarlo, no se puede retirar de manera brusca, ¿no? Y hay que ver la función renal para que no haya una complicación a ese nivel. Benzodiazepinas también se utilizan como anticonvulsivantes, ¿no? Y también como antiepilépticos, pero su utilización es más de emergencia, ¿no? Útiles, eficaces en las convulsiones tónico-clónicas y generalizadas. Entonces, también es útil las benzodiazepinas para crisis parciales de ausencia y neoclonías, pero no tanto para el tratamiento sostenido, sino para el momento de la crisis que se presenta, ¿no? Para controlar. También otro fármaco. No se le utiliza, habría dos condiciones, ¿no? Pero de todas maneras el fenobarbital posee actividad anticonvulsivante, pero también efecto sedante, hipnótica y aún anestésica, ¿no? Eficaz para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y las crisis parciales. Incluyen convulsiones febriles y en algunos casos las mioclónicas. Cuando es la dosis alta, sí va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Bien. Eso serían mencionando algunos fármacos antiepilépticos, ¿no? Muy bien. Eso completaríamos lo que nos faltaba de los antiepilépticos. Mientras proyectamos el segundo tema, ¿alguna pregunta, algo que mencionar? No hay. Listo, entonces nos vamos con los fármacos antiparkinsonianos. Bien, estos fármacos son útiles para una enfermedad, la enfermedad del Parkinson, que es una enfermedad degenerativa, ¿no? En la cual las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta en el núcleo negro se van desapareciendo, se van muriendo, digamos. Y la enfermedad del Parkinson se va a manifestar cuando el 70 u 80% del núcleo negro ya se perdió en cuanto a su función. El asunto es empezar lo más antes posible el tratamiento para evitar esa progresión, ¿no? Entonces, cuando ya se manifiesta la enfermedad, ya está bastante avanzada, ¿no? Ahora bien, en estas condiciones, cuando la pars compacta del núcleo negro está
deprimido, desaparecido, etc., va a haber un predominio de la influencia excitadora colinérgica sobre el efecto inhibidor dopaminérgico. Y esto hace que aumente la actividad glutaminérgica del núcleo subtalámico, que es también algo que complementa la patología del Parkinson, ¿no? Básicamente el Parkinson se presenta en personas adultas y tiene 3 características, ¿no? El temblor en reposo, sobre todo al inicio, y cuando se va a mover, desaparece el temblor. Hay bradicinesia, rigidez muscular. Incluye también alteraciones en el equilibrio, el balance postural. Ustedes han visto la típica posición que se pone en los pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Ahora bien, la etiología no se sabe exactamente. Puede haber algunas toxinas involucradas, algún fármaco como la heroína, algunos fármacos neurolépticos, ¿no?, que antagonizan la actividad de la dopamina, como es el aroperidol, toracina, la clorpromacina, la metoclopramina y otras, ¿no? También la isquemia cerebral, la encefalitis viral pueden ser origen. Pero hablando, digamos, de lo más común, no se sabe todavía su origen, ¿no? Ahora, se van a manifestar también con otros síntomas que son extramotores, o sea, que no tienen que ver con el motor. Uno, son trastornos del sueño, depresión y déficit de memoria, ¿no? Ahora bien, también hay otras que están comprendidas en sus manifestaciones, ¿no? Otros órganos como el tallo encefálico, el hipocampo, la corteza cerebral. No solamente esto es el núcleo negro, ni tampoco, digamos, las células del sistema colinérgico. Veamos, lo normal a nivel de la corteza, hay un equilibrio entre la dopamina que estimula en los ganglios, que tiene su efecto sobre la formación reticular, ¿no?, y el efecto de la acetilcolina, el efecto inhibitorio. De los dos depende el equilibrio funcional de los ganglios basales. La dopamina que estimula y la acetilcolina que inhibe. Esto se proyecta a la formación reticular y de la formación reticular se dirige a la médula. Y ahí de esa manera se controla la actividad muscular, etc. Pero, como en el caso del Parkinson, hay un problema en la corteza, falta dopamina, entonces, de hecho, la acetilcolina aumenta en su efecto. Igual la formación en la formación reticular se va a dirigir hacia la médula. La médula espinal, bueno, las fibras motoras inervan al músculo. Entonces, esta alteración, ¿no?, ese efecto inhibitorio predominante de la acetilcolina sobre la dopamina que está en déficit va a dar lugar entonces a las manifestaciones a nivel del aparato locomotor, ¿no? Como mencionamos, temblor en reposo, bradicinesia, rigidez muscular. Ahora bien, si el equilibrio se ha roto, ¿no?, la dopamina está en déficit y la acetilcolina predomina, ¿no?, pero no porque haya aumentado, sino es porque la dopamina disminuyó. Entonces, lo que se trata de hacer es volver a, restablecer el equilibrio. Si la dopamina está disminuida, lo que se puede hacer es disminuir la acetilcolina, ¿no?, a un nivel más bajo, pero se tiene el equilibrio. La otra es tratar de elevar el nivel de la actividad dopaminérgica. En esas estrategias están. Ahora, dependiendo de los fármacos para esas estrategias, podemos dividir a los fármacos en 5 grupos.
Los dopaminérgicos de acción indirecta, si hay indirecta, habrá dopaminérgicos de acción directa. Y luego, si nos acordamos que la dopamina es una catecolamina, podemos inhibir su metabolización, entonces, para que tenga mayor tiempo de efecto en el sistema nervioso. Entonces están los inhibidores de la MAO y también están los inhibidores de la COM. Inhibidores entonces de la monoaminoxidasa y inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, ¿no? Y hay un quinto fármaco que no es un antihipertensivo propiamente, pero que se puede utilizar porque tiene efectos, que es la amantadina. En cuanto a los dopaminérgicos de acción indirecta, acá hay un fármaco, ¿no? El muy conocido, la muy conocida levodopa o L-dopa, ¿no? Este fármaco estimula los receptores D2, también a los D1, ¿no? Y es eficaz durante los primeros años de su administración, ¿no? Y sobre todo en la mayoría de pacientes, hasta el 80%. O sea, al comienzo es muy bueno. Es muy buena la levodopa, ¿no? Requiere más bien de ajustes de dosis al inicio para poder evitar efectos adversos. No tiene efectos sobre el proceso degenerativo, entonces esto va a continuar, pero sí restaura los niveles de dopamina a corto plazo. Vale. Administración por vía oral, absorción rápida. Puede depender también su absorción del vaciamiento gástrico del pH, ¿no? Los alimentos ricos en proteínas retrasan su absorción y disminuyen su concentración máxima que se puede alcanzar. Se une a transportadores de aminoácidos aromáticos, ¿no? Se alcanza su concentración en máximo 1 a 2 horas, su tiempo de vida media es de 1 a 3 horas. Metabolización tiene efecto de primer paso a nivel del hígado y también es metabolizada a nivel intestinal por la descarboxilasa de L-dopa. Entonces, cuando se administra este fármaco, es metabolizado por esta enzima y solo el 1% queda para atravesar la barrera hematoencefálica. Muy poco. Eliminación 68% como metabolito inactivo de dopamina a nivel o por vía renal, ¿no? Eso en 8 horas. ¿Qué tenemos? La levodopa ingresa, ¿no? Va a ser administrado y en la periferia ahí está la enzima descarboxilasa de dopa que la metaboliza. Y como la metaboliza en gran cantidad, poca levodopa puede llegar al sistema nervioso central, al cuerpo estriado donde se quiere que tenga efecto para restablecer o aumentar el nivel de dopamina. Para evitar ese problema, se administra la levodopa junto con carbidopa o benselacida, que no es sino inhibidores de la enzima descarboxilasa de dopamina. Estas enzimas, la carbidopa y la benselacida, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y por lo tanto, la levodopa no es metabolizada en la periferia, pasa hacia el sistema nervioso, pero como está inhibida la carbidopa y la benselacida, entonces hay mayor cantidad que pasa, ¿no? Esa es la estrategia que se hace, ¿no? Pero también se puede hacer, que se llama, asociando inhibidores de la enzima descarboxilasa, como mencionamos, carbidopa, benselacida, venelacida, pero también se puede agregar o combinar con un antagonista dopaminérgico periférico, domperidona, por ejemplo. Estos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, hay un bloqueo con todo esto de la acción de la dopamina a nivel de la periferia. Se le puede administrar también con inhibidores de la MAO, como la seleginina o entacapona, que inhibe a la COM, que son los que metabolizan a la L-dopa. Un momentito, por favor.
Bueno, retomemos. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Si solo se da la L-Dopa, entonces va a ser metabolizada, ¿no?, en la periferia. Eso rápidamente. Entonces, muy poca levodopa va a llegar al sistema nervioso y luego la levodopa va a ser convertida en dopamina. Acordémonos, es un dopaminérgico de acción indirecta. Ahora, pero se puede añadir un inhibidor de la enzima dopamina descarboxilasa. Entonces ya no se metaboliza, aumenta la disponibilidad de levodopa que atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero si también se le añade un inhibidor de la metabolización como la COM, inhibidor de la COM, entonces hay mayor cantidad de levodopa que puede pasar al sistema nervioso central y tener o dar lugar a un mejor nivel de dopamina. Generalmente se hace estos dos tipos de combinaciones, ¿no?, para que tenga un buen efecto. No se administra la levodopa o el levodopa sola. Bajo estas estrategias, la levodopa sí es un buen medicamento, digamos, pero como no todo es, la felicidad no es completa, hay algunos problemas que se va presentando con la administración, más o menos llegando a los 5 años del tratamiento, ¿no? Se presenta este efecto conocido como efecto on-off, ¿no?, que son oscilaciones, ¿no?, bueno, al azar en respuesta al fármaco, que básicamente consiste en que hay efecto y luego pérdida del efecto, y aparece el efecto, ¿no? Entonces, eso se llama el efecto on-off. A ratos funciona, a ratos no funciona. Y el otro efecto es el deterioro de fin de dosis, que se presenta también entre los 3 a 5 años de tratamiento. La levodopa sí se da para que se restablezca el equilibrio, elevando finalmente la dopamina, pero no detiene el mecanismo que se llama degenerativo. Entonces va a ir perdiendo necesariamente neuronas y por lo tanto dopamina. Y inclusive va a dar alteraciones en los receptores de dopamina a nivel de estriato. En alguna medida se ha visto que sí es necesario que haya algo de dopamina en el encéfalo que produce el mismo organismo. Cuando esto se pierde, entonces la levodopa que se administra en 3 a 4 años se va perdiendo el efecto, ¿no? Ahora bien, generalmente el tratamiento se da combinado, como mencionamos, al inicio con dosis bajas, asociando carbidopa, por ejemplo, 25 miligramos, con levodopa 100 miligramos cada 8 horas. La mayoría de pacientes requieren 25 miligramos de carbidopa con 250 miligramos de levodopa cada 6 o 8 horas. Se prefiere la carbidopa de 25 miligramos asociado a levodopa 100 miligramos cada 8 horas, más un agonista de la dopamina. Ahora bien, cuando se administra por primera vez levodopa bajo estos esquemas, responden bien el 33% de los pacientes. Responden en menor grado otro 33%. El resto no tolera o no responde al tratamiento. Ahora, entonces, ¿qué va a suceder con el tiempo, con el tratamiento? En un 20 a 50% se va a iniciar las llamadas fluctuaciones motoras, que casi prácticamente es la expresión de los periodos de efecto de periodo ON, y también en algunos momentos sin efecto periódicos OFF, ¿no? Ahora, con el tiempo, más bien las fluctuaciones on-off se van a hacer más pronunciadas, aumentando el periodo de los periodos off. Se hacen más largos y menos predecibles.
Claro, con esto se obliga a un aumento del tratamiento, un aumento de la dosis, ¿no? De manera progresiva, y aumenta la frecuencia en administración. Y en estas circunstancias, como se está administrando mayor cantidad de levodopa, aparecen efectos secundarios provocados por la propia levodopa. Trastornos psíquicos, aumento del apetito sexual, hipotensión ortostática, alteraciones gastrointestinales. Y también el exceso de levodopa facilita la aparición de movimientos involuntarios, anormales, excesivos, que no pueden ser controlados por el paciente y que se denominan discinesias. En cuanto a la farmacocinética, la levodopa, administración por vía oral buena, metabolismo por descarboxilación a nivel del hígado, intestino, como se ha mencionado, no se une a las proteínas plasmáticas. Su eliminación plasmática es muy rápida. Efectos adversos. Cuanto mayor sea la dosis y la metabolización periférica, va a dar lugar, cuanto menor serían náuseas, vómitos, esto por efecto gatillo del vómito fuera de la barrera hematoencefálica. Efectos secundarios psiquiátricos como esquizofrenia o semejantes a esquizofrenia en el 15 a 20% de las pacientes. Manifiestan sueños vívidos, confusión, síntomas psicóticos. Esto debido a un aumento de la actividad dopaminérgica en la región mesolímbica. Discinesias en el 80% de los pacientes tratados por periodos prolongados, ¿no? Puede haber corioatetosis facial y distal de los miembros. Esto disminuye cuando se reduce la dosis, ¿no? Efectos cardiovasculares. Esto debido a que la metabolización periférica de la dopamina se va a dar. Y la dopamina es una catecolina que sí tiene efectos periféricos, debido a que, si bien es cierto, actúa a través de sus propios receptores, D1, D2, D3, también por ser catecolamina afecta a los receptores alfa-beta. Claro, con menor, menor afinidad con estos receptores, pero los tiene. Pero como se está aumentando levodopa y esta puede metabolizarse a dopamina, entonces hay un aumento de la dopamina, sobre todo a nivel, cuando se utiliza ya un buen tiempo, ¿no? Puede dar lugar a hipotensión arterial debido a sus acciones sobre los receptores D1, muchas veces asintomática, ¿no? Puede haber hipertensión arterial por inhibición de la MAO, simpático-miméticos o elevados de la levodopa. Esto puede desencadenar arritmias cardíacas por efectos sobre los receptores beta-1, taquicardia, extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular. La levodopa contraindicada en trastornos mentales, glaucoma de ángulo cerrado, en cardiopatías. También en úlcera, en hemorragia, antecedentes de melanoma, en todos esos casos. Ahora, en cuanto a su aplicación, la levodopa, como que se ha tratado de buscar la mejor manera de adecuarlo y tratar de prolongar, y no una administración muy repetida, ¿no? Y entonces se tiene levodopa de acción retardada, en la cual su vida media en el plasma es más larga que la levodopa convencional. Ahora bien, con esto se pretende que las dosis administradas tengan más eficacia sostenida y por lo tanto se atenúen las fluctuaciones motores. También puede ser útil para tratar los síntomas de la enfermedad durante la noche, ya que sus efectos se pueden prolongar durante varias horas. Hay levodopa en infusión en gel, que, esto se utiliza para el tratamiento del Parkinson avanzado, consiste en administrar una forma continua, estamos viendo acá, levodopa y carbidopa, ¿no? Directamente al duodeno. Claro, eso es insertarle este dispositivo prácticamente.
Y de esa manera se mantienen niveles de levodopa constante, ¿no? Esto para tener una acción, digamos, dopaminérgica continua, ¿no? Se utiliza mediante bomba de infusión, ¿no? A través de una gastrostomía percutánea gástrica. Y está conectada durante el día, durante 16 horas, según considere el médico, ¿no? Luego tenemos los dopaminérgicos de acción indirecta, como la bromocriptina, pergolida, lisuride, ropinirol, la apomorfina, el pramipexol, ¿no? Son agonistas de los receptores D2, D3. La apomorfina también es agonista del receptor D1. Su administración es por vía oral y la apomorfina se administra más bien por vía subcutánea. Acción de 8 a 24 horas. Útiles para el manejo de fin de dosis y el efecto on-off, ¿no? Claro, para reducir los efectos tardíos de la L-Dopa, cuando L-Dopa no controla adecuadamente las manifestaciones, ¿no?, del Parkinson. No depende de la eficacia funcional de la neurona, a diferencia de la levodopa que sí mencionábamos. Era necesario que hubiera algo de dopamina, pero en el caso de los dopaminérgicos de acción directa no es necesario que haya una capacidad funcional. Alteraciones, sus acciones son más duraderas que la L-Dopa, disminuye la liberación endógena de dopamina y con esto modifica el curso de la enfermedad. O modifica, ¿no? Sus efectos adversos: náuseas, vómitos, fatiga, somnolencia, hipotensión ortostática, mareos al inicio del tratamiento. Luego hay hinchazón y enrojecimiento de las piernas. Se asocia con angina, inclusive fibrosis pulmonar, cuanto más largo es el tratamiento. La pergolida puede estar asociada a cardiopatía valvular. El ropinirol, pramipexol, puede dar lugar a alucinaciones, confusión, náuseas e hipotensión ortostática. Con este fármaco, el ropinirol, es mejor empezar con dosis baja y ajustando, ¿no? Hasta que hay un efecto, digamos, benéfico, pero también habrá que equilibrar con los efectos adversos. Dentro de estos fármacos que ya estamos mencionando, de dopaminérgicos de acción directa, está la apomorfina, ropinirol y el pramipexol. Los tres presentan alta afinidad por los receptores D2, D3, D4. El caso del pramipexol tiene cierta predominancia sobre D3 y muy escasa, por ejemplo, actividad sobre D1. El pramipexol tiene una afinidad por los receptores D3, eficaz en monoterapia en Parkinson leve avanzado. Disminuye esto, entonces no puede disminuir la dosis de L-Dopa que se le está dando junto con él. Tiene un efecto neuroprotector, capta el peróxido de hidrógeno, que es un óxido que daña, ¿no?, al sistema nervioso. Administración por vía oral, en máximo en 2 horas, no se metaboliza y se elimina por vía renal. En cuanto a la apomorfina, se administra por vía subcutánea, afinidad por receptor D4, también D2, D3, D5, ¿no? Suele ser utilizado como tratamiento de rescate, ¿no?, en caso de intermitencia aguda en ausencia de la respuesta dopaminérgica. Contraindicado asociado con antagonistas de la serotonina. Del 5-hidroxitriptamina, claro, la serotonina, como el ondansetron. Puede dar lugar a un nivel de adicción, con alucinaciones, disidencias, comportamiento anormal, con prolongación del segmento QT. Si se prolonga el segmento QT, ¿qué pasa? Bueno, se aconseja iniciar con dosis de 2 miligramos, ajustar hasta llegar a 6 miligramos. En 3 o más inyecciones por día.
Está el roquidilol, agonista dopaminérgico de los receptores de 2T3 no ergolínico, no tiene esa característica, vía oral, biodisponibilidad 50%, concentración máxima alcanza en hora y media. Los alimentos no alteran la biodisponibilidad, pero retrasan el hecho de que alcance su concentración máxima. La biodisponibilidad varía ampliamente entre los individuos. Se metaboliza a nivel hepático por la CYP1A2. Su excreción da lugar también a metabolitos que se eliminan por vía renal. Su tiempo de vida media, 6 horas. Luego están los inhibidores de la MAO, ¿no? La seleginina, el deprenilo. Si se inhibimos a la MAO, entonces vamos a potenciar las acciones de la dopamina. Esto da lugar a reducción de la dosis a una tercera parte. Hoy en día prácticamente se inicia el tratamiento con seleginina y esto da lugar a que se retrase la necesidad de utilizar la L-Dopa debido a las limitaciones que tiene si se utiliza al inicio, ¿no? Hay que tratar de la levodopa retrasar su utilización lo más posible, ¿no? Sobre todo cuando son personas, digamos, relativamente jóvenes, no son muy ancianas. No hay mucha evidencia de que enlentece el proceso degenerativo. Potencia el efecto adverso de la L-Dopa, ¿no? Como insomnio, y también puede incrementarse los movimientos involuntarios. Y en algunos casos se ve que pierde eficacia con el tiempo. Como mencionamos, entre este grupo está la seleginina, que es la que usualmente hoy en día se utiliza para iniciar el tratamiento. Los inhibidores de la enzima de Lacan, aquí está la entacapona, ¿no? También un coadyuvante de la L-Dopa, sobre todo para casos de agotamiento de fin de dosis, ¿no? Cuando ya se va perdiendo el efecto. Contraindicado en caso de feocromocitoma, y hay que controlar los niveles de enzimas hepáticas porque podría ser un fármaco hepatotóxico, ¿no? El quinto grupo, que viene a ser la amantadina, en realidad es un agente antiviral que induce la liberación de dopamina y reduce su recaptación y tiene actividad anticolinérgica, lo que estamos buscando, ¿no? Ahora bien, tiene efectos sinérgicos en L-Dopa, se administra por vía oral. Dentro de sus efectos adversos puede dar edema pretibial, mareos, letargo, trastorno de sueño y tendencia a disminuir su eficacia en 4 o 6 meses de tratamiento. Un momentito, por favor. Como mencionamos, es un fármaco antiviral, ¿no? Tiene absorción oral, tiene actividad antiparkinsoniana, se elimina por vía renal, pero su eficacia clínica es ligera. Es una alternativa, en todo caso, para poder dar tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando los otros que hemos mencionado como que no dieran resultado. Algunas consideraciones para la aplicación de los antiparkinsonianos, ¿no? La amantadina, como mencionamos, se administra a veces, ¿no? Al principio de los síntomas, cuando estos son leves, para el retraso de inicio del tratamiento con levodopa, ¿no? Disminuye los movimientos voluntarios. Los agonitas dopaminérgicos
pueden utilizar en el inicio del tratamiento y resultan eficaces para controlar los síntomas de la enfermedad en estados iniciales y permite también retrasar el inicio del tratamiento con levodopa, ¿no? Esto también para posponer la aparición de fluctuaciones motoras y otras complicaciones del fármaco de levodopa cuando se administra con él. Su asociación al tratamiento con levodopa permite que en algunos casos reducir los efectos secundarios, sin que se pierda la potencia y efectividad terapéutica, ¿no? El uso de inhibidores dopaminérgicos como la COM-LAMAO o inhibidores de la COM-LAMAO disminuyen la degradación de la levodopa al bloquear las enzimas, ¿no? COM-MAO, y aumenta entonces su biodisponibilidad a nivel cerebral inclusive. Entonces, se puede administrar en fases iniciales de forma individual y a medida que avanza la enfermedad combinado con el levodopa. Los anticolinérgicos están indicados, claro, vendría a ser otra estrategia que no le hemos mencionado hasta ahora. Si la dopamina ha disminuido a nivel del sistema nervioso central, entonces lo primero que se piensa es elevar la dopamina, ¿no? Y es lo que hemos estado comentando. Pero también la otra estrategia es bloquear la actividad de la acetilcolina. Entonces se tienen los anticolinérgicos. Pero en este caso, solo se aplica en casos muy concretos y en pacientes de menos de 70 años, porque hay efectos secundarios. Claro, el efecto que nosotros queremos es a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero también estos tienen efecto a nivel periférico. Y serían los efectos anticolinérgicos que ya conocemos. Visión borrosa, retención de orina, pérdida de la memoria. Son efectivos cuando se quiere controlar el tratamiento del temblor y la rigidez, ¿no? Y también reduce el exceso de saliva. Pero no alivian la torpeza, la lentitud de los movimientos. Están los lugares donde actúan los fármacos, ¿no? Cuando se va a iniciar o se da el tratamiento, como en caso de la enfermedad de Parkinson, como que se tienen tres grupos a considerar: los menores de 50, pacientes entre 50 y 60 años y mayores de 60 años, ¿no? En menores de 50 años, el tratamiento es con seleginina, ¿no? Aparte de grupos de apoyo, ejercicio, etcétera, ¿no? Pero también puede ser amantanina o anticolinérgico o agonista dopaminérgico. Generalmente es la seleginina. Lo mismo en caso de pacientes de 50 a 60, la seleginina es una alternativa, pero puede estar asociado a agonistas dopaminérgicos. Entonces, añadir agonistas dopaminérgicos, si no hay respuesta, añadir formulaciones retardadas de levodopa. No hay respuesta, se pasa a amantadina o anticolinérgicos. Mayores de 60 años, claro, aquí se inicia con levodopa. No, ya está avanzado. Lo que cambia es la formulación inmediata de levodopa. Si no hay respuesta, añadir agonistas dopaminérgicos. Si hay aparición de efectos secundarios, adecuación de dosis de levodopa y tratamiento específico de las complicaciones. Si no hay respuesta, ya en este último caso, entonces el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué hagan los cirujanos o neurocirujanos para controlar esto, ¿no? Esto tiene que ver con otros circuitos que, claro, por el momento nosotros no los vemos, ¿no? Listo. Muy bien. Terminamos con esto de los antiparkinsonianos. ¿Preguntas? ¿Algo que acotar? ¿Algo que mencionar? No, listo. Muy bien. No hay preguntas. Listo. Muy bien. Sí, estos eran los temas que nos faltaba para completar lo de la semana pasada, ¿no?
Como le mencionaba a su compañero, el doctor Paz esta semana va a programar los temas, todo en lo que corresponde a la semana, ¿no? Estamos retrasados. Creo que entramos a la tercera semana. Sí, ya deberíamos estar en la cuarta. En algún momento nos vamos a tener que poner al día. ¿Listo? Muy bien. Quería pedirles un favor. Necesito que un grupo de ustedes, que se llama varones sobre todo, nos ayuden a llevar cierto material al depósito, ¿no? Material que está en las oficinas de los laboratorios. No sé si tengan tiempo mañana o a qué hora podría ser, ¿no? Un grupo, no es necesario que estén todos, pero sí un grupo para que nos ayuden a trasladar. No es mucho material tampoco, ¿no? Pero sí necesitamos que nos ayuden. ¿Alguien podría? Sí, sí, doctor, vamos a organizarlo y le comunico a usted, doctor. Ya, y me avisa más o menos la hora para poder, ¿qué se llama? Coordinar. Y les pediría antes de las 12 porque a las 12 tenemos reunión. Entonces ya no sería factible. Entonces, si puede ser en la mañana, me avisan para coordinar. ¿Listo? Como digo, se necesita, no muchos tampoco, entre 5 a 10 personas, no más tampoco, ¿no? Es necesario. Muy bien, entonces, me avisa, señor delegado. ¿Listo? Sí, sí, doctor. Bien, entonces, así quedamos, ¿no? Ya con el doctor La Paz se desarrollan los temas. Claro, es igual, ¿no? Nos va a dar los temas y yo tengo que trabajar con un grupo cuando se toquen las prácticas. Hay un grupo que nos falta, una práctica. Sí, doctor, buenas noches. El grupo 4. Sí, ahora a ver, ¿cuándo lo podemos subsanar? ¿Cuándo tendría tiempo, doctor, usted? Creo que mañana va a estar ocupado toda la mañana. Sí,